Muchas gracias. Que el Padre les bendiga a todos. Sí, efectivamente vamos a dar inicio con un tema súper importantísimo para nosotros y que tiene que ver precisamente con el asunto de cuidar nuestros pensamientos. ¿Sabe que eso es algo como cotidiano? Es parte de la vida de nosotros. No solamente es, digamos, tener que hacer un trabajo o tener que hacer alguna labor, cualquiera que éste sea, sino que también debemos de aprender nosotros de que todo empieza en los pensamientos. Por ejemplo, mañana, ¿qué va a hacer usted? Mañana, ¿qué se va a dedicar? Me imagino que en algún momento en el día de hoy, o tal vez ya casi al final del día, usted se va a acordar y va a pensar en las cosas que mañana va a hacer. Entonces aquí es donde viene la parte importante de esta enseñanza que tiene que ver precisamente con ello. Y es que aprendamos nosotros a cuidar nuestros pensamientos. No sé, en el caso suyo, digamos, ¿en qué piensa usted ahorita, en este momento, en qué está pensando? A ver si puede reflexionar sobre eso. ¿En qué piensa usted ya en este momento? Bien, aquí viene una serie de preguntas muy importantes para nosotros, porque también importante hubiera sido haber hecho el ejercicio de que usted tuviese una libreta y en el instante en que yo le pregunto, usted de una vez anote para que vea de manera más reflexiva en qué realmente usted está pensando. ¿En qué piensa usted, por ejemplo, frecuentemente? ¿Qué es lo que ahorita le está llamando mucho la atención? ¿Qué es? ¿Estoy necesitado de un trabajo? ¿Estoy viendo a ver la forma de cómo divorciarme de tal persona? ¿Qué excusa le doy a tal persona para no ir a tal lugar? ¿Qué sé yo? Tengo que enfrentar una situación de una deuda, tengo que enfrentar un juicio, tengo que enfrentar alguna situación de un problema familiar. Estoy enfrentando en este momento de la salud de un familiar mío o de usted mismo, puede ser cualquiera de esos. ¿En qué piensa usted frecuentemente? Y le hago otra pregunta más. ¿Cuántas cosas ha pensado que no son ciertas? ¿Y cuántas de ellas usted después se convenció de que sí, era una tontería seguir pensando en eso porque jamás van a suceder? ¿Cuántos pensamientos pasan por la mente de cada uno de nosotros? Yo sé que usted expresaría esta forma particular. Un montón. Sí, sí, un montón. Bueno, ¿a cuántos de esos pensamientos usted le está haciendo caso? ¿A cuántos les da cabida? Esta es la parte más importante que lo otro, porque pensamientos hay muchos, de muchas cosas. ¿Sabe que un día yo me voy a morir? Y en eso he estado pensando últimamente. ¿Sabe que estoy planeando hace tiempo ir a un crucero y eso es lo que yo pienso frecuentemente? ¿Sabe que yo estoy pensando en que seguramente en algún momento se va a venir un temblor aquí en este país y va a ser, ajá, esas cosas y cosas como estas que le digo, son las que le llaman la atención a usted? Es decir, son cosas sobre las cuales usted toma tiempo y a veces mucho tiempo para pensar. Cuide sus pensamientos, cuídelos, porque hay muchas cosas de las cuales nosotros pensamos que no necesariamente van a suceder. Y algunas de ellas, con el tiempo, si nosotros profundizamos un poquito más en la palabra, nos daremos cuenta de que no son ciertas, que nosotros estábamos equivocados. Y lo que es peor, habíamos creído fervientemente de que eran así. Y no damos a veces cabida a cosas mejores que son, como dice el mismo Jesucristo, la verdad, la verdad. Y la verdad, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, y nos hace libres. Entre más yo conozca cosas, entre más sepa de muchas cosas, me refiero a cosas, por ejemplo, de la palabra, cosas científicas, cosas médicas.
cosas de leyes y cosas como esas, yo cada día puedo entonces en ese sentido ser más libre. Solo imagínense que una persona particular diga en la calle, usted va por la calle y que le diga, está detenido. A ver, no es un policía. No, pero está detenido. Sí, pero ¿usted quién es? ¿Qué autoridad es? ¿Qué autoridad representa? No, pero usted está detenido. Cuando uno sabe sobre leyes y entre mejor sepa de las leyes, sabrá en ese sentido dónde están sus derechos y dónde están sus deberes. Y atenderá de mejor manera las cosas y podrá manejarse con una libertad muy superior. Entonces, aquí entramos en este proceso. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 23 al versículo 24. Muy interesante la palabra al decirnos a nosotros, y renovaros por el Espíritu desde adentro. ¿Escuchó eso? Pablo nos dice a nosotros, hablándole a los efesios, que de paso, tengo que decirle que la carta de Efesios es una carta muy importante porque Pablo la está escribiendo para un pueblo que ya se le considera maduro, es decir, ya ha avanzado varios años en esta relación con Jesucristo, en este movimiento, podemos decirlo así, llamado cristianismo. Es una iglesia que ya con los años ya es más entendida. Entonces Pablo le escribe esta parte donde les dice, y renuévense por el Espíritu desde adentro. ¿Escuchó bien eso? Esta es una versión, la versión latinoamericana. Esfuércese usted por renovarse desde adentro, en su espíritu. Revístanse, pues, dice el versículo 24, del hombre nuevo, el hombre según Dios que él crea en la verdadera justicia y santidad. Bueno, no sigo leyendo porque de hecho parte de lo que vamos a estar hablando nosotros es precisamente sobre esto. Pablo nos dice a nosotros que usted y yo tenemos que renovarnos en nuestra mente, tal y como lo dice en otras Biblias, en otras versiones, no en otras Biblias, sino en otras versiones de la Biblia. Nosotros tenemos que aprender entonces a renovarnos desde adentro, porque allí está precisamente la clave de nuestra vida exitosa en Cristo. Y cuando hablo de exitosa, no estoy hablando de que usted va a ser un hombre de negocios o una mujer de negocios con mucho dinero. No, 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 no. No, no, en Cristo. Por eso les dije y les enfatizo, en Cristo. Es decir, que su caminar, que su convicción en Jesucristo, que su relación con Dios, que es más cercana, pueda producir el fruto que el Señor está esperando de usted, porque usted y yo estamos sometidos a una relación más estrecha, más profunda con el Señor. Por lo tanto, cuide sus pensamientos. Siempre es importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos, porque aunque pasen muchos pensamientos en nuestra mente, no a todos debemos de hacerles caso y debemos de aprender nosotros a distinguirlos para saber que vamos por buen camino y no que le estamos haciendo caso a algo que más bien nos va a alejar del Señor. No todos los pensamientos son suyos, pero sí es suyo decidir si deja que esos pensamientos la dominen o lo dominen. ¿Escuchó? Yo lo había escuchado de otra manera. En una oportunidad, una pastora nos había hablado a nosotros en un mensaje y nos dijo, vean, los pájaros pueden volar alrededor suyo. Ahí usted no puede evitar que no vuelen. No puede. Pueden volar alrededor suyo. Pero usted sí puede evitar que ellos hagan nido en su cabeza. Y sí, tiene sentido eso. Yo no puedo dejar que los pensamientos que me vienen a mí, porque no todos son míos, que estos vengan y aniden en mi cabeza, o sea, que vengan y se instalen en mi cabeza, en mi mente,
y empiecen entonces a generar una serie de condiciones, no solamente de conductas, son estados de ánimo también, los cuales se empiezan a cambiar de la persona natural o normal, que soy yo o que es usted. ¿Sabe que a Jesús también le sucedió esto mismo que les estoy diciendo? Vean, vamos a irnos un momentito a Mateo. Bueno, aquí está esto que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? ¿En qué pensaba usted frecuentemente? ¿En qué cosas usted le pone atención? O ¿cómo es que le decimos los ticos también? Le da mucha mente. ¿A qué cosa les das mente que puede afectarte emocionalmente y en tu conducta? En tu conducta. Incluso véalo en la manera de hablar. ¿Qué tan fuerte es ese pensamiento al que usted y yo le damos cabida? Entonces, en Mateo, ahora sí, vamos a Mateo capítulo 4, ve algo muy interesante. Yo sé que usted tal vez incluso ya ha pasado muchas veces por ello, pero vamos a ver el bombardeo del enemigo a Jesucristo desde su mente o en su mente y de ahí en adelante para todo el proceso que tiene que ver sobre la situación concreta entre ese pensamiento y las situaciones que él estaba teniendo. Bueno, la Biblia dice desde el principio que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuese tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Oiga, preste atención cada una de las circunstancias, porque efectivamente se da una serie de condiciones allí y una de ellas tiene que ver con el asunto de que el Espíritu le lleva, ¿cómo? El Espíritu le llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. Mira, condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. No, el Espíritu en este caso en particular condujo a Jesús al desierto. Y sí, eso sí es cierto, porque dice la palabra de Dios, lo dice David en el Salmo 23 que usted conoce, el Señor es su pastor y nada le faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastorará, muchas cosas muy bonitas, pero en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. ¿Por qué andas ahí? Bueno, hay dos formas, ¿verdad? Uno es por desobediencia y otro por razones del espíritu. A veces en nuestra vida pasamos desiertos, ¿sabe? Pasamos por muchos desiertos. Pero ahí el enemigo quiere apoderarse fuertemente de usted y de mí. Y dice, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final de ese tiempo, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿A qué apela? Bueno, y aquí vamos a ver diferentes tipos de situaciones en las cuales también estamos involucrados. La Biblia dice, lo dice también la palabra, de que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ah, sí, pero fue tentado en todo. ¿Y eso para qué nos lo dice? Bueno, para que usted sepa que Jesucristo también entiende su tentación y mi tentación. Todos somos tentados por diferentes razones para ver en cuál de ellas caemos. De hecho, el diablo no sabe en qué cosas nosotros en realidad tenemos debilidad, pero él prueba diferentes formas para ver en qué. Y en el caso de nosotros, nos conviene mantenernos firmes, pero para ello tenemos que estar también firmes espiritualmente, duros, recios, fuertes espiritualmente. ¿Para qué? Para no caer precisamente en dicha tentación. Y lo que tenemos que aprender entonces en ese sentido nosotros es que muchas veces hay condiciones en nuestra vida de que no las estamos esperando nosotros ni las estamos buscando, pero que vamos a llegar a ellas, vamos a llegar a las mismas. Ok, bueno, dice aquí la Biblia que en cuanto a Jesús tuvo hambre, una necesidad básica,
sobrevivencia. Eso es sobrevivencia. Tener necesidad de comer es porque necesitamos energía, porque nos estamos quedando sin energía, nos estamos muriendo, pues. El cuerpo está exigiendo la necesidad de alimento, porque así somos constituidos. Ahora bien, preste mucha atención a eso. En ese momento el diablo llega y le genera un pensamiento a Jesús que es sin duda alguna una gran tentación. ¿Por qué? Ahora podría decir Jesús, sí, yo soy Dios. Yo puedo hacer, sí, pero el Espíritu lo llevó a usted para que usted viviese una vida de humano, porque Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Claro que él se hubiera favorecido, simplemente le dice a cualquier cosa, hágase pan y se alimenta ese cuerpo en donde él vivía. Pero él tenía que saber que él vive bajo un propósito, igual nosotros. ¿Me explico? No podemos perder de vista esta realidad y a veces nosotros nos encontramos con algo que pensamos que es una gran oportunidad y no. Es una tentación. Tenga cuidado. Por eso, cuide sus pensamientos. Si eres hijo de Dios, entonces di a estas cosas, estas piedras, que se conviertan en pan. Bueno, Jesucristo, por supuesto, le respondió. Y lo que le responde es parte de este mensaje. Usted tiene que fortalecerse en la palabra para que usted sepa hallar una respuesta a estas tentaciones del enemigo. Dice el versículo 5 que después el diablo lo llevó a una ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues las escrituras dicen, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Es cierto que la palabra dice así, de hecho Dios lo hubiera hecho, ¿verdad? Y no, Dios lo hubiera hecho. Preste atención y medite sobre esto. Porque Dios lo hubiera hecho y no. ¿Por qué no? Porque Dios tenía el firme propósito de cumplir un plan también a través de Jesucristo. Su llegada a la tierra tenía un propósito, una razón de ser. O Jesús se lo echaba a perder o Dios haría todo lo necesario para encauzarlo y que cumpliera siempre ese plan, que al final cumpliese ese plan. Lo mismo es para usted y para mí. Bueno, el diablo sigue insistiendo aquí, porque es cierto que él podía llamar en este caso a los ángeles para que no tropezara, pero el pasaje que está usando el diablo es para otra circunstancia, no para hacer en este caso tentar el poder de Dios o ver si verdaderamente Dios va a hacer lo que dijo que iba a realizar. No. El pasaje que está citando el diablo es un pasaje en función de aquellas cosas en las cuales ya no hay forma. Jesús está acorralado, puede sufrir una situación trágica, difícil. Ahí vendrán los ángeles para poderle rescatar. No en esta que el diablo le está insinuando, le está tentando y le está diciendo, hágalo a ver qué pasa. No, porque no tiene nada que ver con ello. Entonces, la interpretación de este pasaje no es correcta. Y claro que el diablo lo está aprovechando porque él sabe que ese pasaje no habla de eso. No es para tentar, no es para ver qué tanto poderío tengo o no en este caso. De hecho, Jesucristo nuevamente le replica con la palabra. Dice en el versículo 8 que a continuación lo llevó a un monte alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas las grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto a ti si te arrodillas y me adoras. Una vez más, el diablo busca cómo distorsionar el plan de Dios sobre la vida de Jesús. Y por eso tiene tanta razón de que sí, él fue tentado en todo. ¿Para qué? Para que usted sepa que sí se puede vencer, para que se fortalezca en eso, porque el Señor entiende lo que usted pasa. Él también pasó por diferentes tipos de situaciones, las cuales en una u otra manera lo tentaron. Vean, todo esto que el diablo hizo
Son simples pensamientos o situaciones que en este caso aloja el diablo en la mente de Jesús y que afectan sin duda alguna su situación emocional. En algunos casos pueden ser, algunas cosas que yo anhelo. Y sí, está bueno anhelar algunas cosas, pero lo que está equivocado probablemente es la forma de cómo el enemigo quiere que usted logre aquellas cosas. ¿Sí me explico? Él apela a sus anhelos. El anhelo suyo es bueno, es sincero, es correcto, pero las acciones eran correctas. Estas cosas que tenía el diablo eran correctas. Sí, es cierto. Por ejemplo, poder convertir las piedras en pan era necesario porque Jesús tenía hambre. Claro que era correcto. Pero un momentito, ¿lo correcto eran las acciones que le pedía el diablo que hiciera o ese anhelo o necesidad que tenía Jesús? Todos nosotros tenemos anhelos. Y en esos anhelos, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo para poder cumplir nuestros anhelos? Bueno, yo anhelo en este caso algún día ser un jefe de un departamento. Ajá, ese es tu anhelo. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, últimamente he estado viendo que mi jefe ha estado fallando y bueno, yo voy a tener que denunciar las cosas que él está haciendo. Ah, caray. ¿Usted cree que esa acción es correcta? Al menos delante de Dios es lo correcto. ¿Usted se piensa ganar su nuevo puesto o ese puesto que usted anhela haciendo eso? Tomando esas acciones. Estará bien. Aquí es donde estamos en la gran diferencia. O bien, no solamente son anhelos. Digamos que hay una debilidad en usted. Y hay una tentación allí. Hay una posibilidad de que usted tenga, bueno, y alguno podría decir, hey, aquí está mi gran oportunidad. Ajá. ¿Va a ceder a eso? Porque aquí es donde viene la parte importante de este proceso. Yo sé cuáles son mis debilidades. Probablemente el diablo me tiente a mí en algunas de ellas. Ahora bien, es mi decisión si yo quiero ceder a las mismas. O tal vez el diablo, o le viene a usted de alguna manera, algún tipo de pensamiento de algo que activa su sufrimiento. Ajá. ¿Usted va a dar cabida a ese pensamiento? O tal vez algún temor. Algo usted teme hace tiempo y le viene ese pensamiento. ¿Usted le va a dar cabida a eso? ¿Va a dejar que eso lo domine a usted? Aquí vemos nosotros algunas situaciones, incluso, no sé, situaciones, ¿qué cosas digamos en el caso suyo? ¿Qué cosas activan o detonan su botón de enojo? ¿Qué cosas frecuentemente lo activan? Ajá. Y frecuentemente cuando lo activan, usted reacciona. Aquí es donde entramos nosotros a pensar. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos a esos pensamientos? ¿Y de qué manera lo hacemos? ¿Cuáles son las acciones, los pasos que nosotros damos en función de ello? Mira, le voy a decir una cosa a propósito de esto y del mensaje, porque hasta a Jesús también le pasó. Mire, un pensamiento puede derrumbar largos periodos de confianza y fidelidad suyo y mío al Señor Jesús. ¿Sí? Uno solo. Me le voy a poner un caso y está aquí para que usted vea esta realidad. En Génesis, es decir, al inicio de la Biblia, dice así la palabra de Dios. Está el Antiguo Testamento, el primer libro de ellos. En el versículo 3 capítulo 3 del versículo 1 al 6, hay una situación que se presenta nuevamente, el enemigo, igual que en el caso de Jesús, ¿verdad? Dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y ese día, un día de tantos, el diablo le dijo a la mujer, con que es cierto que Dios les dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Aquí una muy buena
pregunta del enemigo hacia esta mujer. Bueno, pudo haber sido a cualquiera, de hecho, al ser humano, pues en general, no veamos ni una mujer ni un hombre, no, al ser humano en general. El diablo siempre viene y quiere aguarnos la fiesta y la relación con Dios. Dice la Biblia que la relación de Adán y Eva era tan especial que Dios se paseaba por el Edén con toda confianza y llamaba. De hecho, después de esta situación, dice la Biblia que Dios lo llamó a Adán y llamó a Eva. Los llamó para saber dónde estaban, para conversar. Dios los buscaba. ¿Acaso Dios no sabía que ya habían pecado? Claro que sí, Dios lo sabe. Pero aún así quería tener comunión con ellos. Aquí es donde encontramos una situación bastante importante. Ellos vivían en un paraíso. De hecho, la respuesta de Eva era, no, a ver, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Bueno, aquí tenemos una gran tentación del diablo y yo sé, este es un pensamiento importante. Vean qué importante es que la forma de cómo lo formuló no fue diciendo, ¿por qué es que ustedes no pueden comer de ese árbol que está allí? No, lo que hizo fue apelar al conocimiento de ellos. Una vez más, él introdujo un pensamiento en la mente de Eva y le dice, con que Dios les ha dicho. A ver, Dios nos dijo, ¿qué piensa Eva? Empieza a evolucionar y empieza a pensar y a pensar y a pensar y dice, no, él no nos ha dicho eso. Nos dijo que de todo fruto podemos comer, pero que de este no. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo con Eva a través de ese pensamiento? Dos cosas. Uno, generar duda y generar desobediencia. Así de sencillo. Entonces, piense un poquito en sus pensamientos. ¿Le generan alguno de ellos duda o tentación para desobedecer la voluntad de Dios? Entonces aquí es donde tenemos nosotros una gran dificultad. Cuando empezamos a dejar que ese pensamiento empiece a dominar nuestra existencia, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Qué interesante, ¿no le parece? Para mí lo es y mucho. ¿Cómo a veces algo tan sencillo, un pensamiento, puede dominar nuestra vida si le damos cabida? Si dejamos, como en la ilustración aquella que les dije que nos contaron una vez en una predicación, dejo que esos pájaros aniden encima de mi cabeza. Yo no puedo evitar que los pensamientos vengan. Sí, es cierto, pero sí puedes evitar que estos hagan mella en usted. Óigame bien, todo se echó a perder con solo esa cabida que le dio Eva al pensamiento que el diablo introdujo en la mente de ella. Vean, qué sencillo. De todo árbol podían comer, menos de uno. ¿No les parece algo sencillo? Solo uno. No es que tenían que apelar. Ay, ¿cuál de todos era? Ah, digo que uno verde, pero que con fruto rosado. No, no era rosado. Creo que no era rosado, era celeste. Celeste, ¿dónde hay uno? No, nada hay que complicarse. Todo lo pueden tomar. Este no. Y está en el centro, por aquello, para que no se pierdan. En el puro centro del Edén. De todo árbol puedes comer, menos de este. ¿Es comprensible o no? Sí, es comprensible, pero no necesariamente es deseable. Me explico. Claro que es comprensible, pero es lo que queremos nosotros hacer. ¿Es lo que queremos, lo que deseamos hacer? O más bien deseamos ir a investigar a ver por qué no. Porque el Señor dice, así, con estas cosas, no debes de comportarte. De esta manera debes de... ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente por curiosidad,
sino también tenemos que entender, nosotros tenemos mucho la tendencia a ser personas desobedientes, desobedientes. Esto es muy comprensible. ¿Lo entendieron? Claro que sí. Es más, soy muy irrespetuoso con ustedes al expresarme así. Yo debería de decir, me doy a entender, me explico y no ser tan descortés con ustedes al decirles, ¿lo entendieron? Pero realmente así es. Nosotros entendimos, sí, claro que entendimos, de todo árbol, pero de este no. Sí, pero no necesariamente es deseable. O sea, es comprensible y muy comprensible. Claro, ya lo entendí. Es facilísimo. Mire, más fácil no puede. Sí, sí, pero es lo que usted quiere hacer. Aquí es donde entramos en el problema. Usted y yo podemos prestar atención a muchos pensamientos que nos vienen que no necesariamente son correctos, que pueden activar cualquier emocionalidad suya, pueden activar situaciones para que usted y yo actuemos de una manera, aunque esa manera de actuar es incorrecta, justificada por una necesidad. Podríamos también nosotros estar en una situación de algún tipo de emocionalidad que no es correcta para un momento en que más bien lo que necesitamos es ser más fuertes. Entonces, aquí yo le agrego otra cosa que es importante. Revise su estructura mental. ¿Sí? Es necesario que nosotros revisemos nuestra estructura mental. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que ya hace rato probablemente ya las aceptamos, las dejamos entrar en nosotros, ya se entronizaron, mis queridos amigos y hermanos, ya se entronizaron, ya son parte de nosotros. Son muchos de esos conceptos que nosotros tenemos. Ahorita le voy a decir algunos, tal vez alguno usted diga, mira, sí, yo soy de los que piensa así. Entonces, haga una revisión de su estructura mental. ¿Sabe por qué? Porque las acciones no son solamente acciones. Nuestras acciones o nuestras actuaciones muchas veces son el producto de algo que hace rato venimos maquinando y pensando hasta que ya lo sacamos muy bien y hacemos una estructura mental para saber cómo lo podemos llevar a cabo. Esta es la realidad del hombre. Deja que un pensamiento se añada, se adhiera a su vida, en su mente, y luego comienza a pensar, ¿de qué manera? ¿Cómo se podría? ¿Qué haría yo? Ajá. Y ahí, dice la Biblia, se genera entonces el proceso propiamente del pecado del hombre. Y todo empezó por un pensamiento. Entonces, revise su estructura mental. Vean lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Vea, póngale atención. Dice, a algunos sus caminos le parecen rectos, pero al final del camino está la muerte. Sabe que muchas veces nosotros tomamos confianza y pensamos que lo que estamos haciendo está correcto, está bien, y avanzamos con una serie de acciones. Hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su final es un camino de perdición, de perdición. Hay otro pasaje en el capítulo 16, también ahí mismo en Proverbios, de lo que dice del 1 hasta el 9. El hombre propone, pero el Señor es el que dispone. ¿Ha escuchado esa frase usted? Entonces pongámosla en práctica. Dios es el que decide finalmente si muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer se pueden llevar a cabo o si las vamos a llevar a cabo. Y a veces nos envalentonamos pensando de que está bien, yo lo puedo hacer, ya sé, ya calculé, ya supe, ajá, sumo aquí, sí, sí, sí me da para poder, ajá. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, correctos, es lo mejor, la mejor decisión, pero al final se convierten en su ruina. El hombre propone,
pero el Señor es el que dispone. Cada cual, dice la Biblia, oiga, el versículo 2, ahí está una mejor respuesta. Justifica sus decisiones, pero el Señor sopesa los espíritus. ¿Qué significa eso? A ver, dígame, explíqueme. Ah, mire, esto significa. Cada uno piensa que está ejerciendo lo correcto, pero Dios sabe cuáles son las intenciones del corazón. A eso se refiere. Eso es lo que significa que muchas veces nosotros pensamos que así como vamos a hacer está bien y Dios ya sabe y ya te lo dijo inclusive, solo que a veces no prestamos atención a Dios de que eso que vas a hacer no lo hagas, no es correcto, no es ahora, espérate, no seas impulsivo o impulsiva. El versículo 3, encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se van a realizar. Encomienda a Dios tu camino y todos tus planes se van a realizar. El Señor hizo todo, pon atención, sigue hablando la palabra y fuerte. El Señor hizo todo con un propósito. Incluso el mismo malvado, dice aquí la Biblia, para el día del castigo. Todo debe, y eso lo enseñamos nosotros en otra oportunidad, todo viaja bajo un plan de Dios. No nos precipitemos, no nos equivoquemos, no hagamos cosas absurdas, cosas que no deberían de ser. Aprendamos nosotros entonces a hacer una revisión de nuestras estructuras mentales, porque podríamos estar equivocando el camino por donde estamos conduciendo nuestras propias vidas. Las cosas que creemos nosotros, o sea, una vez que el pensamiento se intronizó en nuestra mente, esas cosas son las que empezamos nosotros a creer. Esas son nuestras creencias. Y una vez que ya las creemos, que estamos persuadidos de ellas, así hablamos. Y de la misma manera es que actuamos. Y todas son producto de un pensamiento inicial que lo dejamos adentrarse en nosotros y luego empezó a trabajarnos hasta el punto que perdimos la noción de nuestra razón, que es lo que nos debe de llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Hay cosas en nuestro esquema mental que no concuerdan con Dios y en algunos casos lo sabemos, pero ¿sabe cómo a veces vemos a Dios? A veces vemos a Dios como un amuleto. Él me ayuda cuando esté en problemas. Él me ayuda para que todo me salga bien. No, espérese. Y si Él quiere que usted haga cosas que usted no quiere hacer, usted o yo, ¿verdad? Siempre hablamos en ese sentido. Y si Dios quiere cosas que usted no quiere, encomienda, dice el versículo 3 de Proverbios 16, a Dios tus obras y todos tus proyectos se van a poder realizar. ¿Qué significa encomendar? Que es lo que muchas veces la gente piensa e interpreta mal este versículo. La gente piensa que Dios, yo voy adelante, ahora sí, ven, acompáñame y en ese sentido, hazme exitoso en este plan. No. Póngale a Dios lo que va a hacer, no lo haga todavía. Espere en el Señor y tenga la confianza que el Señor le va a responder. Dios tiene probablemente algo mejor para usted. Dice el versículo 4, el Señor hizo todo con un propósito. Incluso el malvado también lo hizo para el día del juicio. El Señor detesta el corazón altanero. No podrá quedar sin castigo. Con la bondad y la fidelidad uno repara sus faltas, pero con el temor del Señor también se aleja del mal. Tiene razón. ¿Sabe que hay cosas que nos llegan a nosotros? No sé, un momento de enojo, por ejemplo, que podría llevarnos a nosotros a cometer una acción que después nos vamos a arrepentir. Pero le digo una cosa, antes de esa acción de ira, de enojo, está precisamente nuestra actuación, nuestra decisión. Y antes de esa decisión
está el pensamiento. Esa persona que actuó de esa manera lo pensó antes. No crea que no. Ninguna cosa que hacemos tiene un asidero en la acción misma. No, no. La tiene precisamente en ese pensamiento. Algo que vino, se entró en nosotros, le dimos cabida y vea, al final obró en pecado. Actuó la persona en pecado. Dice además, versículo 7. Si el Señor aprecia tu conducta, hará que tus mismos enemigos se reconcilien contigo. ¿Escuchó? Es decir, si mi actuación, producto de mi creencia, que es producto además de un pensamiento de Dios, es correcto, sin duda alguna Dios hará cosas maravillosas a través de ti. Cosas muy maravillosas. Pero si no, ya lo dijo el versículo anterior, que el Señor entonces va a castigar aquello. Dice versículo 8, más vale tener poco y ser honrado que ganar mucho en forma indebida. Cada uno decide dentro de sí su camino, pero el Señor asegura sus pasos. ¿Escuchó? ¿Escuchó bien? Cada uno toma la decisión sobre lo que considera debería ser su vida. ¿Qué decide? ¿Qué no decide? Yo esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Ajá. Pero es el Señor quien te guía. Él tiene más poder que tú y que yo. Él tiene un plan para ti y para mí. Eso precisamente lo vimos hace ya ratillo. Dice el Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que nosotros debemos de fiarnos del Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cosas como, por ejemplo, esta, ¿verdad? Ahora que le estaba diciendo a usted. Con la mentira se sale fácil de cualquier problema. Usted es de los que tiene eso en su cabeza. Porque si lo tiene, al final lo va a terminar creyendo. ¿Y qué cree? Así va a actuar a pura mentira. No, yo no estaba ahí. Sí, yo llegué y se la di el dinero. Yo, claro, y estaba completo. ¿Por qué? Porque hay un esquema, una idea, un pensamiento como ese. Con la mentira se sale fácil del problema. O aquella otra de a la vuelta cae, refiriéndose precisamente a esperar que al otro le vaya tan mal como él le hizo a usted. Espere, ¿usted alberga ese tipo de pensamientos en su vida? Porque entonces estás actuando de una manera incorrecta, porque Dios dice que tú y yo, tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Así dice la palabra. El que peca y reza, empata. ¿Cómo? ¿Usted alberga eso? No, la Biblia dice, es distinto a lo que dice este dicho. La Biblia dice que el que peca tiene que pagar por ello. Porque la paga del pecado es la muerte. Así lo dice en la Biblia. Entonces, a ver, ¿a qué le va a hacer caso usted? ¿A ese pensamiento o le va a hacer caso a la palabra? Una cana al año no hace daño. Interesante. Usted alberga ese pensamiento. Y claro, usted podría decirme, ese no, no tengo ninguno. No, espérese, porque hay otros que probablemente ni siquiera yo los he dicho, pero a través de esta enseñanza, Dios se lo está recordando. ¿Para qué? Para que usted lo corrija, para que saque ese pensamiento de usted, para que no esté entronizado, que no tome el control de su propia vida. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos. Por ejemplo, aquí hay otro, acabo de acordarme. Ojo por ojo y diente por diente. Usted es de los que alberga odio por otras personas. Está mal, porque la Biblia dice que hay que perdonar a esos enemigos. Revise bien su estructura mental. Podemos hacer nuestros propios planes. ¿Sí? Ahí está nuestra ruta, ya está clara la ruta. Pero la respuesta correcta es del Señor. Y vea cómo cierra el versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que determina
qué pasos debemos de dar. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Dios puede estar de acuerdo con usted con respecto a esos planes, pero no en la forma en cómo usted los está llevando a cabo. Entonces, tenga cuidado. Número 3, debemos combatir permanentemente aquellos pensamientos que nos alejan de nuestra relación con Dios. ¿Escuchó? No solamente usted tiene que hacer una revisión de sus esquemas mentales, todos esos pensamientos que deben andar ahí y ya se alojaron muchos de ellos, ¿verdad? Muchos ya están alojados ahí. Ahora debe combatirlos. Usted debe de combatirlos y permanentemente. ¿Por qué? Porque todos los días, usted lo verá, todos los días, usted y yo nos levantamos con pensamientos. Desde, qué raro, ¿por qué yo soñé esto? Y tratar en ese sentido de saber por qué soñó, o sea, de encontrarle una respuesta a ello, hasta todos aquellos de, ay, hoy tengo que pagar, ay, sí. Ah, no, pero no lo voy a hacer, lo hago la otra semana. Voy a decirle que, no, espérese. Ya vio todo el montón de pensamientos con los que usted amanece. Analícelos y combata todos aquellos que lo alejan a usted de una relación con Dios apropiada. Vean, dice la palabra, aquí estamos en Primera de Corintios, vamos para ahí más bien, Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios 10, versículo 3 al 6. Ojo, preste atención, dice. Ah, sí, es cierto. No es en primera, sino en segunda, disculpen. Es en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice así. Humana es mi condición, pero no lo es mi combate. ¿Escuchó eso? Dice, nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Yo imagino que usted tal vez con esta lectura, tal vez vaya a buscar una tapia, no sé, un muro de contención, etcétera, que nuestras fuerzas son para destruir fortalezas. No, no se refiere a eso. Está hablando precisamente del tema que nos está acompañando durante toda esta enseñanza y se refiere a los pensamientos. Todos esos argumentos, así lo dice. Vuelvo a leérsela, el versículo 4. Nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Haremos todo pensamiento cautivo para someterlo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia en cuanto contemos con la total obediencia de ustedes. ¿Vio este pasaje? ¿Lo leyó conmigo? ¿Por lo menos lo escuchó? Las armas de nuestra milicia, aunque seamos seres humanos, nuestras armas no son humanas, sino que son poderosas, tienen una gran fuerza en Dios. ¿En qué sentido? Bueno, alineado hacia esto. ¿Para qué las debo de utilizar? Precisamente para luchar contra todo tipo de pensamiento que se quiera alojar en mi vida. Y no solamente alojar, es que lo que quiere es producir fruto allí, en mi vida. Entonces dice que yo debo de tomar esos pensamientos, esa soberbia de esas cosas que se levantan precisamente en contra del conocimiento o de la voluntad de Dios para no hacerla. Ese es el punto. ¿Qué es lo que hace el diablo con Jesús? ¿Qué hace el diablo con Adán y Eva? ¿Qué hace el diablo con nosotros? Uno, sembrar la duda, activar cualquier emocionalidad y además causar esa separación entre usted y Dios, entre usted y yo de Dios. Esa separación.
¿qué es lo que estaríamos haciendo entonces? Simplemente al final lo que el diablo busca en esa separación es que seamos desobedientes a Dios. Con que Dios dijo, no, no es cierto. Para eso debimos de haber sabido realmente lo que es correcto. Ustedes tienen que luchar por fortalecer su mente con pensamientos de Dios. Bueno, eso dice precisamente Efesios. Vean, vámonos a Efesios más allá de Corintios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vean, desde el 17 al 24. Vamos a ver. Les digo pues, hablando Pablo acá, y con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. La ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, los mantienen muy lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el espíritu desde adentro. ¿Se acuerdan eso que ya lo habíamos hablado? Está hablando de reconstruir su mente, reconstruir sus creencias, sus ideas, sus metas, sus planes, reconstruirlas. Que antes teníamos temor de muchas cosas malas que habrían de venir. Ya no. Ahora tengo fe que el poder de Dios está sobre mi vida, que el Señor me protege. ¿Sí me explico? Es necesario que hagamos una renovación de nuestra mente, porque ahí hay muchos esquemas mentales que nos llevan a nosotros a debilidades, a alimentar esas debilidades y finalmente a producir precisamente el pecado. Revístanse, dice versículo 24, del hombre nuevo, el hombre según Dios, que él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras. Usted es de los que miente, ya no más, no, diga la verdad, dice. Todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense. Sí, claro, usted se puede molestar por algo, pero sin pecar. Es decir, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol. ¿Escuchó eso? Qué bueno, qué bueno. Pues de otra manera le darían lugar al diablo. Y tiene razón. Ahí es donde muchas personas dicen, no sé, me cegué y no sé qué hice y ya lo realicé. El que roba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así tendrá algo que compartir con los necesitados. Bueno, y sigue, pero ya no me da tiempo para más cosas. Esta lucha, este combatir permanentemente de nosotros, es una lucha permanente que se aborda cada día, día a día, día a día. Y punto número 4, y ya vamos finalizando acá, lo más lógico es fortalezca sus pensamientos con la palabra de Dios. Es más, ¿ya vio cuántos versículos de la palabra le leí? ¿Cuántos pasajes le he leído? ¿Vio estos que le leí? ¿Vio la serie de cosas que dice Pablo en Efesios que antes hacíamos y ya no debemos de hacer? Ya nosotros no vivimos esas vidas. Ahora tenemos que vivir otras. Bueno, ahí tiene. Fortalezca sus pensamientos con la palabra siempre viva de Dios. En Romanos, bueno, no, en Colosenses, vamos a irnos a Colosenses una vez más. Vamos ahora a Colosenses, capítulo 3. Ya casi llego yo. Colosenses 3:16. Dice,
que la palabra de Cristo habite en ustedes. Y vea qué bueno que le dice aquí en esta Biblia latinoamericana. Y esté a sus anchas. ¿Escuchó? O sea, lo que está diciendo acá es que sea amplia, amplia. Es decir, que tenga bastante. A eso se refiere. Una gran cantidad. A eso se refiere. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, con himnos, con alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. ¿Escuchó? Ahí está. La misma Biblia nos dice a nosotros que la palabra de Dios debe de abundar en nuestras vidas a sus anchas, es decir, ampliamente, ampliamente la palabra de Dios debe de abundar. El Señor guarda en completa paz, dice otro versículo, Isaías 26:3, aquel cuyo pensamiento en él persevera. Isaías 26:3. Ahora yo le hago unas preguntas a usted nuevamente para ver que hagamos un examen, una prueba. ¿Qué tan profunda está esta palabra en su vida? ¿Cuál es el pasaje de la palabra que se sabe mejor? ¿Cuál? A ver. ¿Cuál palabra? ¿Cuál pasaje de la palabra? ¿Cuál le gusta más que usted diga? Y lo puedo recitar sin ver la misma Biblia. ¿Cuál pasaje está aprendiendo ahorita? ¿Cuál? Ahorita, ¿cuál se está aprendiendo? ¿Cuál es su libro favorito de la Biblia? ¿Ya lo leyó todo completo? Lo está leyendo, digamos, en este momento. ¿Cuál libro inicia ahora a partir del lunes? El libro de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál inicia a partir del lunes? Con esto les quiero decir que hay algo que nosotros debemos de hacer, sí, pero debemos de poner acción a esto. Y eso es que debemos de cuidar nuestros pensamientos. Sí, claro, ya usted lo tiene claro, pero no lo puede hacer simplemente tratando de filtrar cosas si no es a través de la palabra de Dios. Termino con este pasaje que empieza en el versículo 3, capítulo 16 de Proverbios, que dice, ponga todo lo que haga en manos del Señor y todo lo que ha pensado hacer, es decir, sus planes van a tener éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso a usted. Bueno, aquí dice incluso al perverso. Bueno, lo incluye a usted y a mí, a cada uno de nosotros. No porque seamos perversos, claro que no. Pero a lo que se refiere es a la primera parte que dice el Señor, no hizo nada, ni a usted ni a mí, sin un propósito. Usted y yo somos personas con propósito. Por lo tanto, cuidemos nuestros pensamientos siempre. Ahí está la palabra de Dios para que lo hagamos y fortalezcamos nuestras propias vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has permitido tener, Señor, hoy y que tiene que ver con nuestros pensamientos. Gracias, Padre, porque sabemos que hay muchos pensamientos que nos llegan a nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que hay que cuidarlos, que hay que combatirlos y lo haremos. Y sabemos cuál es la fórmula a través de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra que llegará a muchísimas personas, Señor, según tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien,